Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud espera que Italia y España estén llegando al pico de la curva de contagios de coronavirus, pero aseguran que para poder reducir los números no bastará con mantener aislada a la población, sino que tendrán que seguir haciendo pruebas. El doctor Mike Ryan explica que para lograr que la curva baje harán falta medidas de salud pública. Esperamos que Italia y España estén casi ahí, sí, pero todo el mundo habla de la curva y la estabilización, pero la pregunta es cómo vas hacia abajo. No es solo encerrar a la gente y ya. Bajar los números requiere redoblar los esfuerzos de salud pública para empujar hacia abajo. No bajarán solos, hay que empujar. En eso se tienen que centrar ahora los países. La doctora María Van Kerkhove añadió que tienen que usar el margen de tiempo que da el confinamiento para seguir buscando agresivamente los casos de coronavirus, aislando a los contactos y tratando a los infectados. La OMS recomienda hacer pruebas hasta que solo un 10% den positivo. Si un 80 o 90% de los resultados son positivos, es que muchos casos se están escapando. Respecto a la cloroquina, la organización aclara que no hay un tratamiento específico que cure el coronavirus. Medicamentos como la cloroquina se están usando para acortar la enfermedad, mejorar algunas complicaciones y evitar que los casos leves se agraven. Además, hay que tener cuidado de que no se agoten porque son necesarios para otras enfermedades. Las consecuencias de la pandemia y la recesión global que se avecina pueden ser catastróficas si no se toman medidas monetarias y fiscales para responder, advierte un informe de la ONU que pide estímulos económicos por valor de más de 2 billones de dólares. La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas no es optimista de que haya un rebote rápido como se vio en muchos países entre 2009 y 2010 tras la crisis financiera global. Calcula que las economías emergentes sufrieron pérdidas de 59.000 millones de dólares entre febrero y marzo, más del doble de lo perdido en 2008. Las divisas se han depreciado entre un 5 y un 25% respecto al dólar, también más rápido de lo que ocurrió tras la crisis financiera. Para ayudar a estas economías, la UNCTAD pide una inyección de liquidez por valor de $1 billón, una moratoria de la deuda soberana seguida de una cancelación equivalente a otro $1 billón. En tercer lugar, un plan Marshall para la recuperación económica que se financie con los fondos de ayuda al desarrollo prometidos y que nunca se han entregado, que la ONU estima en otros 500.000 millones de dólares, y además control de capitales para evitar las pérdidas y reducir la falta de liquidez. UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo han solicitado medidas específicas para proteger a las familias con hijos, ya que creen que sentirán los efectos de la pandemia durante años. UNICEF pide a los empresarios que consideren el impacto que tienen sus decisiones en las familias trabajadoras y que ofrezcan medidas de ayuda. También llaman a los gobiernos a reforzar la protección social, apoyando a las empresas y garantizando soporte económico para los que pierdan su empleo. Entre las políticas que pueden marcar una diferencia crucial señalan la protección del empleo y los salarios, las bajas pagadas para cuidar de un familiar enfermo, los acuerdos de trabajo flexible y el acceso a cuidadores para los niños. Y el uso que están haciendo algunos políticos del miedo al coronavirus, convirtiendo en chivos expiatorios a las minorías étnicas, está provocando un alarmante aumento de los abusos verbales y físicos contra los chinos y otros grupos, a los que incluso se llega a negar la atención sanitaria y la información sobre la pandemia, alerta un experto en derechos humanos de Naciones Unidas. El COVID-19 no es solo un problema de salud, también puede ser un virus que exacerbe la xenofobia, el odio y la exclusión, dijo Fernández Barenes, el relator especial sobre cuestiones de las minorías. El experto señala los numerosos informes de xenofobia y exclusión de las minorías en diferentes partes del mundo, que van desde llamamientos para denegar el acceso a la atención médica a los migrantes indocumentados hasta la ausencia de información sobre la pandemia en idiomas minoritarios, como por ejemplo el lenguaje de signos. Es posible que millones de personas, en particular las minorías y los pueblos indígenas, no tengan acceso a lo que posiblemente sean los mensajes de salud pública más importantes de varias generaciones, advierte de Barenes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.